Que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche. Alabamos el nombre de nuestro Dios por la oportunidad preciosa que nos permite de estar en esta noche en esta universidad. Yo quiero decirles, apreciados hermanos y amigos, amo a esta universidad. Y la amo, doctor, cuando veo este número hermoso de jóvenes y no tan jóvenes que vienen a la casa del Señor a adorar su nombre. Y una de las cosas que valoro en gran manera de esta universidad es que cuando viene la hora del culto, hace un alto en todos los quehaceres. Se anuncia en el hogar que es hora del culto. Y me encanta eso. Me gusta cuando todos tienen que correr a bañarse. Algunos no le da tiempo de bañarse y vienen así como andan. Solo se echan perfume para llegar aquí y no pasarla mal o no dar una mala imagen. Pero qué bendición es cuando la iglesia universitaria reúne a todas las personas para juntos alabar el nombre del Señor. Yo quiero decirles que este culto representa un oxígeno espiritual para todos aquellos que hacen vida en esta universidad, para todos los estudiantes, para todos los trabajadores, para todos los obreros. Cada vez que se hace un culto, cada vez que la universidad hace un alto para tener un encuentro con su Dios, valóralo porque es una bendición. No te pierdas ni un culto. Yo por eso le decía, amo esta universidad. Estoy orando y pidiéndole al Señor, apreciado Pastor Rixer Gómez, que mis hijos acepten a venir a estudiar a esta universidad. Oro para que ellos estén en este lugar y esta vida eclesiástica y espiritual sirva de bendición para ellos también. Hermanos míos, hemos recibido el tierno cuidado de Dios y su bendición en este día. Si yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de los presentes han recibido una bendición de parte de Dios? ¿Cuántos levantarían su mano? 2 bendiciones, 3 bendiciones, muchas bendiciones. Hermanos míos, hay bendiciones que no las vimos. Bendiciones, Pastor Álvaro, que no palpamos, pero han sido bendición del Señor. Así que a la persona que tienes a tu lado, por favor, mírala y dile, tú eres un bendecido por Dios. Con una sonrisa, si no, no vale. Tú eres un bendecido por el Señor. Bienvenidos todos los que nos siguen también a través de las redes sociales. Que esta bendición se extienda para con ustedes también. Oramos. Maravilloso, buen Dios y eterno Padre, nos ha traído esta iglesia, Señor, una enorme necesidad de tener un encuentro contigo. Queremos decirte en esta noche, Señor, que te necesitamos en gran manera. Necesitamos de tu consuelo, necesitamos de tu inspiración, necesitamos de tu presencia, necesitamos, Señor, del ánimo que solamente puede venir del cielo. Hemos trabajado durante todo el día. Y al llegar a este lugar, Señor, y abrir las Sagradas Escrituras, suplicamos que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Y que al salir de esta noche, de este culto, podamos decir, hemos escuchado la voz de Dios. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre y en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Terminábamos una gran campaña evangelística en un lugar cercano al estado Portuguesa, donde termina el estado Cojedes, Apartaderos. Y estando en ese lugar durante toda una semana, vimos la gloria del Señor. Este servidor tuvo la oportunidad de predicar. Los hermanos se habían organizado para esa campaña
Los hermanos habían preparado todo para la campaña y cuando llegamos a la campaña se celebraba en realidad una hermosa fiesta espiritual. Yo predicaba todas las noches y doctor Leo Acosta todas las noches había un grupo de personas para bautizar. ¿Cómo nos gozamos? Bautizábamos en la mañana, bautizábamos en la tarde en el río y en la noche terminábamos bautizando a personas en plena campaña también. Así que yo estaba orando por esto, oraba por el poder del Espíritu Santo, oraba para que el Señor dirigiera nuestros pensamientos, oraba para que el Señor se manifestara grandemente. Así que durante toda esa semana yo me sentía bien consagrado al Señor. Durante toda la semana yo sentí, hermano, que andaba así, doctor, como cuando uno camina en una nube, el Espíritu Santo te está llevando, el Señor está contigo, así que yo me sentía feliz. Fue una semana poderosa en el nombre del Señor. Cuando terminó la campaña y estábamos en la última noche de la campaña, recuerdo que cuando terminé de predicar, ya yo tenía 8 días fuera de la casa. Yo quería estar en la casa, quería llegar a abrazar a mis hijos, añoraba estar con mi esposa, quería estar en la familia. Así que cuando terminó la campaña, yo terminé de predicar, terminamos de bautizar, me di cuenta y revisé el reloj, eran aproximadamente las 9 de la noche, 9:15 de la noche. Y cuando me fui a arreglar rápidamente para salir corriendo a la casa, recuerdo que el anciano vino y me dijo: pastor, hay una familia que a última hora ha determinado bautizarse. Entonces, pastor, ellos están pidiendo que usted se devuelva y finalmente le bautice. Y ustedes saben, un pastor siempre tiene tiempo para la iglesia, para los hermanos, y no podía yo retirarme de ese lugar sin bautizar a esa familia. Así que me devolví, me puse el pantalón mojado otra vez, me puse la camisa que estaba mojada, pero me sentía feliz por lo que estaba pasando. Cuando terminamos de bautizar, el anciano se acercó otra vez y me dijo: pastor, ya está tarde, quédate con nosotros. Pastor, te he preparado una cama, por favor, quédate con nosotros. Esa carretera es sumamente peligrosa, no hay luz en la carretera, pastor, quédate con nosotros. Y yo le dije: hermano, yo quiero llegar a casa. Y los que están casados y con hijos saben qué significa estar 8 días fuera de la casa. Yo quería llegar a la casa y le dije: hermano, gracias, pero yo quiero llegar a la casa. Cuando me monté y encendí mi carro, el hermano vino a la ventana todavía y me dijo: pastor, quédate con nosotros, por favor. No te vayas porque la carretera es peligrosa. Y yo le dije: hermano, no te preocupes, el Señor está conmigo. Encendí el carro y finalmente agarré la carretera de Apartaderos a San Carlos, estado Cojedes. Y mientras iba caminando, ciertamente la carretera estaba sumamente oscura. No había luz en esa carretera, no había una casa, todo estaba totalmente oscuro. Encendí la radio y comencé a cantar dándome ánimo yo mismo y le iba pidiendo al Señor: Señor, permíteme llegar sin dificultad. Ya habían pasado las 10:15 de la noche y le iba diciendo al Señor: Señor, deseo llegar a mi casa. Mañana quiero levantarme, quiero darle comida a los perros, quiero estar en la casa, Señor. Habían pasado algunos minutos y exactamente en el lugar más oscuro de la carretera, exactamente donde decían que robaban, exactamente donde decían que habían piratas de carretera, el carro se apagó. Y cuando se apagó el carro me di cuenta que las luces y todo el sistema del carro se apagó. Rápidamente abrí la puerta. Profe Guillermina, abrí el capó para revisar la condición, qué era lo que estaba pasando en el carro. No vi nada, así que comencé a insistir y el carro lo único que hacía era y no hacía más nada. Volví a abrir el capó y cuando revisé a profundidad me di cuenta, Pastor Álvaro, que la correa del tiempo se había roto.
Y los que saben de carro y de motor saben que estaba en problema y que no íbamos a poder resolver, que era una situación sumamente complicada. Apreciados amigos, yo vi a lo largo de la autopista y lo único que veía era al final una pequeña luz que estaba encendida. Y esa pequeña luz se convirtió en mi esperanza. Recuerdo que sacaba la mano, vi un carro a lo lejos y saqué la mano para que ese carro se detuviese y pasó como a 120. Pensó de pronto este señor que le iba a robar o que era un pirata de carretera. Y entendí que la única esperanza en ese momento era aquella casa lejos en aquella lucecita. Cerré el carro y comencé a caminar en dirección de esa pequeña luz que significaba mi esperanza en aquel momento. Cuando llegué cerca de la casa, después de caminar algunos minutos, no estaba cerca de la carretera, así que tenía que acercarme entre el monte. Y cuando me llegué cerca de la casa, entonces comencé a llamar y decía yo, buenas, buenas. Cuando de repente los perros comenzaron a latir. Y comenzaron a acercarse los perros hacia donde yo estaba. Y la ventana se abrió. Cuando se abrió la ventana, le dije, Señor, algo ocurrió con mi carro y necesito por favor una ayuda. Necesito por favor que alguien me auxilie. Y el Señor dijo, Señor, perdone. Yo no te conozco. No sé quién eres. No sé de dónde vienes. Y no acostumbramos a abrirle la puerta a nadie. Así que, Señor, por favor, perdóneme. Yo le dije, Señor, pero espere. Y él cerró la ventana. Insistí unas 2 o 3 veces y me di cuenta que era inútil seguir en ese lugar. Me devolví al carro. Y cuando estaba en el carro, yo quiero confesarles, amigos estudiantes, que mis manos comenzaron a sudar. Mis piernas comenzaron a temblar en ese lugar. Y por algún momento me sentí desesperado. Ernavid abría el teléfono y el teléfono no tenía señal ni cobertura. Y debo confesarles que sentí miedo de estar en este lugar. Comencé a sentirme desesperado de estar en ese lugar. Y mientras estaba allí, un destello pasó por mi mente y mi corazón. Y por algún momento me pregunté, Señor, pero si vengo de una campaña. Señor, si he estado orando toda esta semana, si vengo de sudar la camisa, Señor, por causa del Evangelio. Pero al mismo tiempo entendí que tenía que esperar y confiar en el Señor. Al mismo tiempo entendí que tenía que seguir confiando en el Señor. Así que me quedé tranquilo, comencé a orar al Señor, comencé a clamar al Señor. Y mientras todavía estaba orando, recuerdo tanto que venía un carro a una gran velocidad, pero ese carro de pronto se detuvo. El carro comenzó a retroceder, pastor, y yo dije, nada, aquí fue. El pequeño Motorola que tenía se iba con esa persona. Yo decía, era lo único de valor que yo sentía que podía tener. Cuando me di cuenta era una grúa, doctor. La grúa retrocedió. Se bajó un hombre de la grúa y sin mediar palabras me dijo, por favor, engancha este carro rápido. Tenemos que irnos de este lugar porque este lugar es peligroso. Él enganchó el carro. Yo quería hacerle la pregunta de rigor, ¿cuánto me vas a cobrar? Él no sabía que era un pastor y el pastor siempre anda, Álvaro, así como, bueno, te tengo que pagar después del 25 o de repente cuando depositen la bonus. Quería yo hablar con él y negociar el precio, pero este hombre no permitió, sino que arrancamos de ese lugar. Yo iba agradeciéndole al Señor por lo que estaba ocurriendo, pero la gran impresión fue que cuando llegamos al cruce de vía de San Carlos, este hombre, sin conocerme, sin saber hacia dónde yo iba, cruzó exactamente en el semáforo que tenía que cruzar. Cuando llegó a la esquina, volvió a cruzar. Y cuando se detuvo al frente del edificio donde yo vivía, yo no podía creerlo. Este hombre sencillamente se bajó, desconectó su grúa
y sin mediar palabra, pastor se fue de ese lugar. Entendí que Dios había mandado un ángel para su ayuda. Hermanos míos, yo había escuchado esto en un rumbo. Yo había escuchado esto en un misionero en algún momento. Yo había escuchado esto en un video que alguien grabó fuera de Venezuela, pero que me pasara a mí en realidad nunca lo había experimentado. Pero esa noche, apreciados jóvenes, esa noche, apreciados hermanos, entendí que Dios nunca nos desampara. Que tú puedes pasar por el momento más difícil. Que el Señor te puede permitir a ti pasar por la prueba. Pero en medio de la prueba, el Señor estará con nosotros. Entendí esa noche, hermanos, que cuando pases por el fuego no te quemarás. Entendí esa noche que cuando pases por las aguas no te ahogarás. El Señor estará con nosotros. Una de las biografías que más me impresiona en las Sagradas Escrituras es la biografía del profeta Job. No termino de entender la biografía completa del profeta Job. Y hoy en la tarde todavía me di la tarea de preguntarle a algunos eruditos y catedráticos de esta universidad, doctor, de eso que le echa humo la cabeza. Y le pregunté, mire, ¿qué piensa de este asunto? Esto es así. ¿Y qué piensa de esto? Esto es así. Es una de las historias que más cuesta entender en las Sagradas Escrituras. Pero está allí, hermanos, para demostrarles y para demostrarnos que Dios es fiel. Para demostrarnos que la justicia poderosa de Dios está presente. Que Dios siempre estará a pesar de la dificultad por la cual atraviesa el ser humano. Tenga la bondad de abrir su Biblia en esta noche. Si algo va a pasar en esta noche, es por la palabra de nuestro Señor. Dice la Biblia, Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice el texto sagrado de Dios: había en el país de Uz, por allá, a lo lejos o al oriente de Palestina, un hombre llamado Job. Algunos hacen entender que el nombre de Job se llama como perseguido, pasado por tribulación. Pero la palabra de Dios dice, y me llama la atención la descripción de este hombre. La Biblia dice, hermanos míos, que Job era un hombre perfecto y recto. ¿Cómo era Job, hermanos? Perfecto y recto. Y cuando yo analizo la descripción de Job, yo digo, Señor, yo quisiera tener las características de Job. Yo quisiera llegar a tener la descripción de este señor. Era un hombre perfecto y recto. Pero aparte de eso, dice la palabra de Dios, que era temeroso del Señor y apartado del mal. Job era un cristiano. Job era un hombre piadoso. Job era un hombre temeroso del Señor. Esta mañana, el pastor Carlos Gutiérrez en el devocional nos hablaba de la piedad o de lo que significa ser un hombre piadoso. Y el pastor nos explicaba y nos decía, un hombre piadoso es un hombre que siente compasión por las personas. Es un hombre que se aparta del mal. Hermano Arturo, es un hombre que siempre está consagrado al Señor, siempre anda pensando en el Señor, siempre anda buscando la presencia de Dios, siempre tiene a Dios en sus pensamientos, y así era Job. Y la Biblia dice que Dios había bendecido en gran manera a Job. Noten, la palabra de Dios dice
que le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. 7 muchachos más que yo. Yo tengo 3. Job tenía 10 hijos, doctor. 7 varones y 3 hembras. La mayor bendición que puede tener una persona son los hijos. La mayor bendición que puede tener una familia son los hijos. Es que nos llenan de alegría. Es que nos llenan de gozo. Puede uno no tener nada, pero los hijos te animan a seguir adelante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por sus hijos? Gloria a Dios por ellos. A ustedes, hijos, yo quiero decirles que el mayor patrimonio que tienen tus padres son ustedes. Les aseguro que tus padres están pensando en ustedes, que tus padres oran por ustedes. La Biblia dice que Job, aparte de que tenía 10 hijos, tenía una gran hacienda y tenía 7,000 ovejas. ¿Cuántas ovejas tenía Job? 7,000 ovejas. Tú puedes llegar a tener 7,000 ovejas si colportas mucho. Puedes llegar a sudar la camisa y tener... Job tenía 7,000 ovejas. Y yo quiero que nos imaginemos el rebaño de Job. 7,000 ovejas. Yo creo que algunos nos conformamos con unas 100 ovejitas y con un terrenito pequeño en el patio. Job tenía 7,000 ovejas. Pero aparte de 7,000 ovejas, la palabra de Dios dice que tenía 500 yuntas de bueyes. Es decir, 1,000 bueyes. Y no pierdan detalle, vamos a sacando la cuenta. 7,000 ovejas y 1,000 bueyes. Quiere decir que imagínese usted con 1,000 bueyes, hay que pagar el semestre, vende unos 2 bueyes, tranquilo. La palabra de Dios dice, aparte de eso, que Job tenía 3,000 camellos. Hermano, en el tiempo antiguo no existían los carros. Y los carros en el tiempo de Job eran los camellos y los asnos. Así que, Álvaro, podemos decir que Job tenía 3,000 carros, 3,000 vehículos, 3,000 animales para moverse. Job era rico en gran manera. La palabra de Dios dice, aparte de eso, que tenía 500 asnas y muchísimos criados, y era el hombre más importante de los orientales. La vida de Job en estos versículos era una vida hermosa. La vida de Job era una vida llena de bendiciones. La vida de Job era una vida donde él se levantaba y todo estaba tranquilo. Pero dice la palabra de Dios que de un momento a otro todo comenzó a cambiar. De un momento a otro parece que pasaron la página y todo comenzó a cambiar. Y la fe de Job fue probada. Apreciados amigos, es muy fácil decir que tenemos fe cuando todo está bien. Pastor Álvaro, es muy fácil decir que tenemos fe cuando todo anda bien en la casa. Es muy fácil decir que tenemos fe cuando uno abre la nevera y esa nevera, hermana, está llena de cereales, verduras, yogur y de todo lo que tú quieras tener en esa nevera. Es muy fácil decir que creemos en Dios cuando la billetera no cierra de tantos billetes de 100 que tú tienes.
Es muy fácil decir que creemos en Dios, apreciados jóvenes, cuando tenemos salud. Es muy fácil creer y decir que tenemos en Dios cuando todo anda bien. Pero qué difícil se torna a veces tener fe cuando los momentos difíciles llegan a nuestras vidas. Cuando el viento no sopla a nuestro favor. Cuando sales a colportar y no salen las cosas como debe ser. Cuando llegas a la universidad y te exigen pagar y todavía no tienes el dinero. Cuando te deja la novia. Cuando las cosas no salen bien. La Biblia dice que Job fue pedido para ser probado. Y la palabra de Dios dice, apreciados, que las cosas comenzaron a salir mal. Dios conocía a Job. El enemigo se presentó y le preguntaron, ¿y de dónde viene? De rodear toda la tierra, de revisar. Y yo quiero decirte que al parecer no hay uno que te alabe. Y el Señor dijo, sí, te equivocas, hay uno. Se llama Job. Y la Biblia dice, muchachos, que Job perdió en primer lugar a todos los criados. Y todavía perder los criados, doctor, es recuperable. Pero Job comenzó a perder los animales. Job comenzó a perder los camellos. Job comenzó a perder todos los bienes que tenía. Y saben, muchachos, perder los bienes duele. Cuando tú pierdes una moto te duele. Cuando tú pierdes el teléfono que con tanto esfuerzo lograste, duele. Cuando tú pierdes algo que has ganado con mucha fuerza, duele. Pero la Biblia dice que Job perdió los ganados y también perdió a sus hijos. Yo no me imagino el sufrimiento de Job en ese momento. Yo digo, qué calidad de fe la que tenía Job. La Biblia dice que después de pasar todo este asunto, me llama la atención la respuesta de Job, porque Job nunca renegó de Dios. El enemigo de las almas puede hacer muchas cosas para desvirtuar la fidelidad de Dios en el ser humano, y el ser humano comience a renegar de Dios. Pero yo quiero decirte que Job no renegó de Dios. Me gusta en gran manera la respuesta de Job, porque la Biblia dice en el versículo 20 que Job rasgó sus vestiduras y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Hermanos míos, no es fácil tener una fe cuando la calamidad llega a nuestras vidas. Y es probable que en esta noche esté hablando para algún estudiante que está pasando por un momento oscuro en su vida. Es probable que en esta noche esté hablando para algún estudiante que por alguna razón en su vida las cosas no han salido como usted lo soñó. Es probable que en esta noche esté hablando para algún estudiante que por alguna circunstancia de la vida no creciste con tu mamá o tu papá. Que por alguna razón perdiste lo más valioso en tu vida.
Y el enemigo a veces quiere hacer que nosotros reneguemos de nuestra fe y comenzamos a renegar de la fe y a preguntarnos dónde está Dios, por qué el Señor permitió este asunto, por qué el Señor permite esto. Señor, si tú eres bueno, ¿por qué lo permites? Una cosa yo he entendido, apreciados jóvenes: Dios a veces nos permite pasar por el fuego para mostrar su misericordia contigo. Dios a veces te permite pasar por el fuego para fortalecer tu fe. Dios a veces te permite pasar por el momento difícil para mostrarte que no estás solo, sino que el Señor está contigo. La Biblia dice que después que Job perdió todo, incluyendo a sus hijos, el enemigo le tocó, y la Biblia dice que Job se llenó de llagas desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos de su pie. Job era un monstruo andante. La misma esposa que estaba con él lo miraba con compasión. Los amigos de Job lo miraban y sentían compasión por Job. Una cosa es leerlo en la Biblia, otra cosa es verlo en la película, y otra cosa debió ser ver ese varón de Dios lleno de llagas, lleno de ceniza y tirado en el piso, esperando la voluntad del Señor. Pero llama la atención, apreciados jóvenes, que Job tenía una fe inamovible en el Señor. Y Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios no está muerto. Yo sé que Dios escucha mis plegarias. Y probablemente tú estés orando por un milagro especial. Dios te escucha. Dios no te abandona. La mayor necesidad que tenemos hoy en día, apreciados hermanos, es la de confiar plenamente en el Señor. Cuando comenzó el asunto del COVID-19, la gente se llenó de temor. Y muchas personas murieron, incluyendo hermanos de nuestra iglesia. No había vacuna todavía. Yo recuerdo, viví en Coro cuando se anunció que un vecino tenía COVID-19. Nadie quería salir. Solo salía una sola persona, iba al mercado y venía y dejaba los zapatos afuera. Había mucho temor. En medio de ese caos, un episodio que marcó mi vida, muchachos. El pastor Víctor Jiménez, que todos lo conocen, o la mayoría le conocen, era el presidente de la Asociación de Valencia. Y una hermana se fue afectada de COVID-19. La hermana empeoró y, estando enferma de muerte, mandó a llamar al pastor. Y está el dilema. Si yo voy, me voy a contagiar también, mis hijos, mi familia, ¿qué va a pasar? Y la hermana pidió que el pastor la ungiera antes de morir. Le dijo: pastor, venga, antes que muera. Era una hermana muy apreciada por el pastor. El pastor oró y finalmente decidió ir a la casa de la hermana. Oró con la hermana, ungió a la hermana. Unos días después la hermana se murió y descansó en el Señor. Pero 3 días después, el pastor también estaba encendido en fiebre. Había sido contagiado de COVID-19. El pastor comenzó a empeorar lentamente. Y ustedes recordarán, pasaban los flyers: oren por el pastor Víctor Jiménez.
Oren por el pastor Víctor Jiménez, la hermana Iglé, el doctor Leo, todos los que estaban allí, vieron cómo el pastor lentamente iba decayendo. De vez en cuando hablaba con el pastor Víctor. El pastor Víctor es mi hermano. Estudiamos juntos, colportamos juntos, trabajamos. Y lo amo en el Señor, como un hermano. Una noche, la hermana Iglé pasó un mensaje y dijo: el pastor está retrocediendo y sigue retrocediendo. En aquellos momentos murió el amado hermano Pablo Carreño y el pastor estaba muy grave. Una noche, de esas noches terribles, entró una llamada. Era tarde de la noche y una y otra vez repicó el teléfono. Estamos orando por el pastor, ya no daban un pronóstico. Y cuando revisé el teléfono, me di cuenta que la llamada venía del pastor Víctor Jiménez. Y rápidamente asocié. Era la hermana Fanny. Y dijo: pastor, Víctor quiere hablar con usted. No puede hablar mucho, pero Víctor quiere hablar con usted. Víctor me dijo: Joana, estoy listo para descansar. Cuida de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Y le dije: viejo, no te mueras. No nos hagas esto. No te mueras. Él llamó a otro anciano. Y cruzando la llamada, llamó a un anciano que no había estudiado teología. Un anciano que no tenía renombre, pero era un hombre consagrado a Dios. Y el hermano le dijo: pastor Víctor Jiménez, yo le voy a decir una cosa. Dios está al control de nuestras vidas. Si es la voluntad de Dios que usted se levante de esa cama, no hay COVID que le mate y que le quite la vida. Usted se va a parar por la voluntad de Dios. Pero, pastor, si es la voluntad de Dios que usted descanse y usted muera, ni que venga quien venga, pastor, usted se va a morir. Así que si es la voluntad de Dios, esté en paz con el Señor y muérase tranquilo, pastor. De tu familia se va a encargar Dios. De tus hijos se va a encargar Dios. Muérete tranquilo. Qué calidad de fe de una persona. Muchachos, ahí está el pastor viviendo cada día por el Señor. La vida de nosotros está en las manos del Señor. No lo olvides. Puedes pasar por toda la tribulación, pero el Señor estará contigo. Dios te ayude y Dios te bendiga en todo.